El año 2020 será recordado por muchos de nosotros como probablemente el año más difícil de la historia. En Chile y en particular por toda la crisis social que vivimos y luego golpeados también por una tremenda crisis sanitaria que ha dejado secuelas importantes en toda nuestra economía con una gran crisis económica. Sin embargo, nuestros emprendedores, los emprendedores de Startup Chile, han sido una fuente de inspiración y una fuente de búsqueda de nuevas soluciones a estas oportunidades que esta crisis sanitaria y económica nos ha dejado. Desde Startup Chile les queremos mandar un mensaje de paz, de alegría, de esperanza, para mirar el año 2021 como una fuente de oportunidades para crecer y para impactar. Quiero recordar que este año fue un año particularmente interesante para Startup Chile. En abril de este año, Startup Chile fue nombrado como una gerencia más de la Corporación de Fomento de la Producción, siendo de esta manera uno de las gerencias relevantes al momento de tomar decisiones y además los emprendedores de alto impacto, los emprendedores de rápido crecimiento, tomaron un nivel de relevancia importante en las decisiones de la propia corporación. Pero además, y a lo largo de lo que continuó del año, fuimos pensando de qué manera podíamos afectar e impactar de mejor manera también el desarrollo económico y social de nuestro país, entendiendo que la generación de empleo y el aporte al Producto Interno Bruto eran relevantes desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país frente a la crisis que estábamos viviendo. Lanzamos entonces Growth, un programa especialmente pensado para emprendedores que estaban justamente en esa fase de crecimiento, de expansión y de transitar desde una startup hacia una scale-up. Luego lanzamos Build y lanzamos Ignite, pensando fuertemente en todas las instancias de apoyo que un emprendedor necesita, desde las más tempranas hasta estas etapas de crecimiento e internacionalización. Luego trabajamos en Female Founder Factor. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres son un factor de cambio en todo el desarrollo económico de nuestra sociedad y por lo tanto necesitábamos apoyarlas de manera total y absolutamente transversal en cada uno de los momentos que ellas también iban atravesando. También nos propusimos trabajar de la mano del mundo de la inversión, del Family Office, de los fondos de inversión, de todas las instancias formales e informales que apoyan desde el financiamiento a nuestros emprendedores. Y estamos pensando en cómo posicionar a nuestro país no solo como una instancia de un hub de emprendimiento, sino además de inversión, para que todas las instancias o todos los fondos de la región vengan a Chile y vean en nuestro país un buen lugar para invertir en esos emprendedores que están pensando cómo resolver estas problemáticas de nuestro desarrollo económico y social. Esta es una invitación a que pensemos el año 2021 de manera esperanzada, entendiendo que estos emprendedores de alto impacto, son aquellos que pueden resolver con fuerza, con creatividad, con tecnología y con innovación esas problemáticas que el día a día nos depara cada día más. Solo para recordar, los emprendedores de Startup Chile durante este año fueron casi 180 apoyados durante este programa y en su conjunto fueron capaces de generar más de 12 millones de dólares en venta. Realmente una inspiración para tantos otros emprendedores que creen en la fuerza y en el impacto que el emprendimiento puede generar en la nueva fisonomía de nuestras economías, de nuestros países. Quiero dejarles un abrazo grande de final de año, un inicio de un tremendo año 2021 con mucho más emprendimiento, innovación, capital de riesgo, pero sobre todo muchos más emprendedores que creen en el poder de cambiar el mundo.